de la sesión va a estar disponible. Dona Dayana, el escenario es suyo. Muchas gracias por venir y gracias a todos ustedes. Gracias, Paulo. Bueno, sí, bienvenidos. Gracias por esta convocatoria, por el interés. La verdad es que el tema que vamos a conversar hoy día es algo que ya está en las noticias, en los diarios, es algo que conocemos desde fines del año pasado cuando era proyecto, es algo que nosotros le hemos venido mencionando y recordando no solo a nuestros clientes, sino que a la comunidad en general, pero como somos chilenos y lo que suele ocurrir en nuestra historia y dada nuestra idiosincrasia es que cuando las cosas se nos vienen encima, cuando ya están a punto de aplastarnos, cuando nos preocupamos, cuando de verdad nos empieza a doler. Entonces, efectivamente, ahora que estamos a unos cuantos meses nomás de que la norma entre en vigencia y que nos empiece a afectar a nosotros o nuestros negocios, nos preocupa, así que la idea es que hoy día conversemos efectivamente sobre los impactos que va a tener esta modificación, de que el hecho de que ahora se empiece a aplicar IVA en los servicios, y algunos aspectos en particular respecto de las sociedades de profesionales. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación que yo les pido que me confirmen si la ven todos, si la ven bien. Perfectamente. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a conversar como lo que nos convoca es el IVA en la prestación de los servicios, prestación de servicios profesionales, y nos vamos a detener también en un aspecto específico que tiene directa relación con esto, que es este renacimiento, este renacer de las sociedades de profesionales, que si bien existen hace rato en nuestro ordenamiento, no eran muy apetecidas o muy renombradas. Para dar un poquito de contexto, ¿cómo surge esta norma que modifica la ley y que ahora grava con IVA la prestación de los servicios? Esto tiene que ver con la modificación legal que introdujo una serie de cambios de índole tributaria, que eliminó varias exenciones de impuestos para poder financiar la PGU. Recordarán que a fines del año pasado hubo harto movimiento legislativo para poder generar este financiamiento, para generar las platas para poder financiar la pensión garantizada universal. Y en este contexto, entonces, se aprobó finalmente una ley que, entre todas las modificaciones legales que introdujo de índole tributaria, lo que hizo fue ahora gravar con IVA todo tipo de servicios. ¿Y por qué esto es distinto de lo que conocíamos antes? Porque entre las modificaciones lo que hizo fue modificar lo que se entendía por el hecho grabado servicio, lo que hasta ahora entendíamos nosotros por un servicio que se grababa con IVA. ¿A qué nos referimos con esto? La ley de IVA, esto como para bajarlo un poquito, asumiendo que la gran mayoría de los que estamos reunidos hoy no nos dedicamos al mundo de los impuestos, ni al mundo legal, ni al mundo tributario, yo voy a omitir, y ahí desde ya esto se lo anticipo por si tenemos algunos colegas abogados o hay algunos contadores, yo les anticipo que aquí no va a haber mención a números de ley, ni a números de artículo, ni al inciso tanto, porque vamos a tratar de hacer más simple la presentación, ¿ya? La ley de impuesto a la renta tiene una definición de lo que es servicios para efectos de gravarlo o no con IVA. Y esta definición, bueno, es la que ustedes pueden leer aquí, que dice que es aquella acción o prestación que se realiza para otra persona por la cual se recibe algún pago. La ley dice interés, prima, comisión o cualquier tipo de remuneración. Y hasta ahora, la ley vigente actualmente, y que es la que se modifica, disponía que estos servicios estaban grabados con IVA y caían en esta definición siempre y cuando correspondieran a aquellas actividades que se definen en la ley de la renta, es decir, había una remisión a otra ley, en los números 3 y 4 del artículo 20. ¿Qué dicen los números 3 y 4 del artículo 20? Actividades del comercio, actividades de la industria, actividades de intermediación, publicidad, por ejemplo, los corredores de propiedades en la medida que se desarrollara la actividad de corretaje a través de una empresa y no como persona natural. Ese tipo de actividades, que son las enumeradas o descritas en los números 3 y 4 de este artículo 20, son las que estaban grabadas con IVA. Cualquier otro tipo de servicio que no estuviera enumerado en este artículo y en esos números, entonces estaba libre de impuesto, de IVA me refiero, ¿ya? Y entre ellos estaban los típicos servicios profesionales o de consultoría.
Cualquier tipo de servicio profesional que no hubiera estado enumerado en los números 3 y 4 del artículo 20, entonces era un hecho que era un servicio que no constituía hecho grabado. Como se elimina ahora esta referencia a esos números y a ese artículo, ahora todo tipo de servicio, da lo mismo que no esté enumerado en este artículo, todo tipo de servicio queda afecto a IVA. Solo la eliminación de esta referencia es lo que ha gatillado todo este impacto a nivel de la tributación de los servicios. ¿Cómo opera esta modificación? Esto de que ahora queden grabados con IVA los servicios. Todo tipo de servicios, salvo educación, salvo servicios de salud, no todos, sino que aquellos servicios de salud ambulatorios. Los servicios de transporte de pasajeros también quedan exentos, o aquellos, todo tipo de servicios, salvo estos, en la medida que sean prestados en Chile o utilizados en Chile, da lo mismo que el beneficiario del servicio esté en Chile o no esté en Chile. En la medida que el servicio se preste o se utilice en Chile, esto tiene que ver con el principio de territorialidad, ese servicio va a quedar grabado con IVA. Esto es súper relevante porque hasta antes de esta modificación, del hecho de que el servicio podía ser tanto prestado como utilizado en Chile, cuando el servicio era prestado en el extranjero y utilizado en el extranjero, ese servicio no estaba afectado. Perdón, prestado en el extranjero pero utilizado en Chile, ese servicio no estaba afecto a IVA. Pero ahora da lo mismo que a mí me presten el servicio en el extranjero, si yo lo utilizo en Chile, de todas maneras va a estar afecto a IVA. Por tanto, también están grabados con IVA aquellos servicios que me presten desde el extranjero, ¿ya? Si yo lo uso en Chile, ese servicio también va a estar grabado con IVA. Hay excepciones a esta situación. Si el servicio que yo estoy pagando o que me están prestando es un servicio que está calificado como exportación, ese servicio entonces, si bien yo lo presto en el territorio nacional, pero se utiliza afuera, podría estar exento de IVA, o si el servicio me lo prestan desde afuera, pero yo lo utilizo en Chile, si ese servicio está afecto al pago del impuesto adicional, que es el impuesto de retención, que uno tiene que pagar cuando le paga a algún prestador o algún proveedor extranjero, en ese caso no va a estar afecto a IVA. ¿Por qué? Porque no se le aplican ambos impuestos. O se graba con IVA ese servicio, o se graba con impuesto a la renta, que es el impuesto adicional o impuesto de retención. Nos vamos al final a detener en el tema de la exportación de los servicios porque es relevante con respecto del cambio que viene ahora, pero para que nos quede claro, es súper importante esto que no importa desde dónde se presta el servicio, siempre que se utilice en Chile va a estar afecto a IVA. ¿Desde cuándo? La ley, y acá yo se los puse textual, esto está recortado del texto legal, ¿ya? La ley lo que dice es que esta modificación va a operar a partir del 1 de enero del próximo año, del año 2023, y por tanto se le va a aplicar a aquellos servicios prestados a partir del 1 de enero del 2023. Hay una excepción que tiene que ver con aquellos servicios que se le prestan a entidades públicas, ya, o organismos del Estado, y en ese caso hay una excepción porque si el servicio se adjudicó o se contrató antes del 1 de enero del año 2023, entonces ese servicio no va a estar afecto a IVA aun cuando se preste después del año, perdón, a partir del 1 de enero de 2023, que es el próximo año. ¿Ya? Entonces, mientras nosotros sigamos prestando el servicio este año, hasta el 31 de diciembre del 2022, los servicios van a estar exentos o no grabados, y a partir del 1 de enero, los servicios que se presten a partir de esa fecha van a estar grabados con IVA. Y aquí tenemos que hacer una distinción súper importante. Como vimos recién, lo que dice la ley es que los servicios que se graban son aquellos que se presten a partir del 1 de enero del año 2023. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos quedáramos solo con lo que dice la ley, que si a mí me contrataron un servicio este año, yo presté el servicio este año, terminé de prestarlo el 28 de diciembre del 2022 y me lo pagan en enero del próximo año o en febrero del próximo año y por consiguiente lo facturo en enero o en febrero del próximo año,
Entonces yo debería entender, según lo que dice la ley, que ese servicio no va a estar gravado. ¿Por qué? Porque se prestó el año 2022, y lo que dice la ley es que se gravan con IVA los servicios que se presten a partir del 1 de enero del 2023. Pero, siempre hay un pero, ¿qué ha dicho el servicio respecto de esto? El servicio ha dicho que sin perjuicio de cuándo se presta el servicio de impuestos internos, ha dicho, sin perjuicio de cuando yo presté el servicio, realicé la asesoría o hice la consultoría, como el impuesto se devenga en un momento distinto a la fecha en la que el servicio se presta, y el impuesto se devenga en el caso de los servicios o cuando se percibe la remuneración o cuando se emite el documento tributario, ese es el momento en que se va a determinar o se va a definir si el servicio que yo presté está grabado o no. La consecuencia práctica de esto es, en el ejemplo que habíamos visto, me contrataron ahora un servicio, yo lo presté, lo alcancé a prestar durante el año 2022, lo terminé de prestar el 28 de diciembre del año 2022, pero a mí me lo pagan en enero o en febrero del año 2023, y en esa fecha yo emito la factura enero o febrero del 2023, da lo mismo que yo haya prestado el servicio el año 2022. Al emitir la factura o percibir el pago en enero o en febrero del año 2023, da lo mismo que lo haya prestado antes, a juicio del Servicio de Impuestos Internos, ese servicio va a estar grabado y por consiguiente la factura que yo tengo que emitir va a tener que ser una factura afecta IVA. Esto lo ha dicho el servicio en oficios que ha emitido durante este año, y lo ha dicho también en la circular en consulta, porque aún no se publica la circular en virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos emite las instrucciones para la aplicación de esta norma. Pero sí puso en consulta pública el borrador de la circular, y en este borrador de circular el servicio confirma este criterio, ya que lo relevante para él es el momento en el que se devenga el impuesto y no el momento en que se prestan los servicios, sin perjuicio que la ley diga otra cosa. ¿Ya? Entonces, en resumen, a partir del 2023, todo tipo de servicio, salvo excepciones que las vamos a ver, va a estar afecto a IVA. Respecto de quién asume el costo de este IVA, porque cuando lo que nos está preocupando a nosotros de que ahora los servicios tengan que quedar afecto a IVA es que alguien tiene que asumir este 19% que implica tener que recargar en el precio. Es decir, si yo cobraba 100 por mis servicios, ahora tengo que cobrar 119 o sigo cobrando los 100 y de esos 100 yo saco un pedacito para poder pagar el impuesto. Eso es súper relevante porque es la primera como duda que uno tiene, es como, oye, ¿quién va a soportar este mayor costo por este IVA que ahora tengo que aplicar? El IVA es un impuesto de traslación, es un impuesto de recargo, y el efecto de la traslación del impuesto se puede dar hacia adelante, es decir, el precio aumenta y el costo financiero, este 19% adicional, lo asume el consumidor final, y eso, bueno, para los contribuyentes que son, para las empresas que son contribuyentes de IVA, en realidad esto no tiene mucho impacto porque lo van a poder usar como crédito fiscal, así que nosotros sabemos que si todos nuestros clientes son contribuyentes de IVA, en realidad no va a haber mucho impacto con esto. Pero el aumento de precios sí le va a afectar a aquellos clientes o a aquellas personas que son no contribuyentes de IVA o que son personas naturales, que son sociedades de inversión, alguna universidad, algún centro de estudio, alguna fundación. Cualquier entidad que no sea contribuyente de IVA, cuando la traslación es hacia adelante, cuando aumenta el precio, entonces ellos van a tener que asumir este costo financiero. Yo le cobraba 100, tengo que agregarle el IVA, entonces el cliente ahora va a pagar 119. Pero también puede ocurrir que este efecto de traslación se dé hacia atrás, que lo que implica que el sacrificio económico de tener que pagar este IVA, quien lo soporta es el prestador del servicio. Yo te cobraba 100, no te voy a recargar el IVA, yo voy a asumir ese IVA y por consiguiente lo que a mí me queda es lo que yo te cobraba menos lo que ahora le voy a tener que pagar el fisco. Con lo que, por supuesto, el sacrificio económico es importante, mis márgenes se van a ver reducidos considerablemente. Como les decía al principio,
el IVA es un impuesto de recargo y así lo define la ley, lo que significa que este efecto de traslación que yo les mencionaba se debiese dar hacia adelante. Yo tengo que, si cobraba 100 por mis servicios, recargar el IVA y por consiguiente ahora mi cliente me tiene que pagar 119. No porque a mí me pague 119, yo voy a seguir recibiendo los 100, pero voy a retener estos 19 y se los voy a ir a pagar al fisco, porque ese es el IVA, que es la plata que le corresponde al Estado. Es un impuesto de recargo. Y el Servicio de Impuestos Internos también se ha pronunciado respecto de esto. Si bien no se ha pronunciado ahora, en este caso como puntual para este ejercicio, nosotros ya tenemos historia, años anteriores, de aumentos en la tasa del IVA. ¿Ya? Tuvimos un momento en que el IVA, en el momento en el que el IVA subió a 19%, que es la tasa que conocemos actualmente. Y ahí teníamos el mismo problema que tenemos ahora, que es, oye, yo cobraba con una tasa X y ahora tengo que cobrar con una tasa de X más 1. ¿Quién va a asumir ese más 1 por este aumento de tasa? En esa oportunidad, el Servicio de Impuestos Internos ya se había pronunciado y respondió a esta pregunta. Lo que dijo el servicio fue, este es un oficio, esto es una respuesta textual del Servicio de Impuestos Internos, y en esa oportunidad lo que dijo el servicio, oiga, mire, la responsabilidad del pago del IVA, en términos de quién va a ir a la caja fiscal a pagar el IVA, es del vendedor o del que presta el servicio. Pero como el impuesto, el IVA es un impuesto de recargo, a este vendedor, que es el que tiene que ir a pagar el impuesto, lo que le corresponde es agregar al precio que cobra el IVA. Lo que dice es, bueno, si el impuesto se devengó el 1 de octubre del 2004, que es cuando entró en vigencia el aumento de tasa, entonces la tasa que corresponde aplicar es la nueva tasa, y esa nueva tasa se le tiene que aplicar a la base imponible. ¿Y la base imponible cuál es? El precio del servicio que yo cobré, el valor que nosotros acordamos en el contrato. Con esto, si vamos un par de láminas atrás, significa que el servicio confirma que la situación a aplicar es esta de traslación hacia adelante, que quien debiese soportar el costo financiero del aumento del IVA es quien está contratando el servicio y no es el prestador. Esto, lamentablemente, se nos va a quedar en el papel. Esto es lo que nos debiese tomar e ir a mostrarle al cliente cuando le dice, oye, mira, así funciona la ley y así también lo ha dicho el Servicio de Impuestos Internos, pero lamentablemente sabemos ya de un montón de casos de clientes que tienen poder de negociación muy grande, porque nosotros sabemos que a veces hay una asimetría bastante importante en que lo que han dicho es, yo no voy a asumir este costo, yo te estoy pagando 100, yo te voy a seguir pagando 100, ve tú lo que haces, o tú soportas el costo financiero de este IVA, o tú te transformas en sociedades de profesionales, ya vemos por qué, vamos a ver por qué estos clientes nos dicen que hay que transformarnos en sociedades profesionales, o simplemente yo voy a dar por terminado el contrato y voy a licitar los servicios porque yo pago 100, no pago 119. Pues nosotros sabemos que podemos agarrar este oficio, podemos agarrar la ley e ir a discutirles que no es así como funciona la cosa, pero en la práctica las relaciones funcionan de una manera distinta, entonces esto es súper bonito, es súper útil para nosotros en términos de argumento para ir a negociar, pero la verdad es que cuando hay poder en estas relaciones contractuales, nosotros sabemos que no es mucho lo que queda para hacer, más que adaptarse a las circunstancias. Y dado esto, que lo único que nos queda es la posibilidad de adaptarnos y ver qué podemos hacer para que no se nos genere este efecto, que si bien debiésemos nosotros recargarle al cliente el IVA, a veces vamos a tener que nosotros lamentablemente soportar ese costo, o si bien los clientes puede hacer que asuman y entiendan que el precio se les va a recargar a ellos, a nosotros, si no estamos en una situación en la que nos podamos mantener al margen porque caemos en alguna de las exenciones, nos toque competir con otros agentes que sí están en esas condiciones, que sí pudieran estar eximidos del pago de IVA a sus servicios, y entonces nos va a tocar competir en una condición
desigual, porque quizá al mismo honorario, yo cobrando 100 y mi vecino cobrando los mismos 100, yo tener que recargar IVA y mi vecino sin la necesidad o la obligación de cargar IVA. Entonces, ante la misma propuesta y honorarios distintos, aun cuando el honorario sea el mismo, solo que en uno caso me están recargando el impuesto y en el otro no, no hay duda de que el cliente va a optar por el honorario que sea un 19% más bajo. Entonces, dado eso, es que uno tiene que buscar alternativas y caminos que nos permitan ver cómo podemos hacerlo para resolver esta situación. Y aquí es donde echamos manos a las exenciones. Cuando les explicaba al principio que todos los servicios, salvo ciertas excepciones, van a quedar afectos a IVA, las excepciones son aquellos servicios, primero aquellos servicios que son prestados por personas naturales. Si yo, la Dayana, presto mis servicios de asesoría legal o de consultoría tributaria y los hago como persona natural y por esos servicios yo doy una boleta de honorarios, esos servicios no van a estar afectos a IVA. Si los servicios los presto a través de una sociedad de profesionales, da lo mismo que la sociedad de profesionales tribute en segunda o en primera categoría, esos servicios también van a estar exentos de IVA. Los servicios de educación también están exentos de IVA, el servicio de transporte de pasajeros y los servicios, prestaciones y procedimientos de salud en la medida que se trate de servicios, prestaciones y procedimientos de salud que sean ambulatorios. Para efectos de lo que vamos a conversar hoy, nos vamos a detener en las sociedades de profesionales porque ellas dan para abocarnos específicamente a este punto. Respecto de los servicios de educación, transportes de pasajeros, no hay mucho que decir, eso ya tiene que ver con la actividad misma, los servicios prestados por personas naturales también, y aquellos servicios, prestaciones, procedimientos de salud también dan, yo creo que para una charla aparte, que tiene que ver con las sociedades médicas, los servicios de prestaciones de salud, aquí va a tener que emitirse para poder definir cuáles son los procedimientos o servicios de salud ambulatorios que van a quedar exentos. Tenemos que esperar una resolución que van a emitir en conjunto el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda. Entonces, esto daba una charla en sí. Hoy nos vamos a abocar a esta exención que tiene que ver con los servicios que se prestan a través de sociedades profesionales, que son estas que han renacido ahora, resurgido en gloria y majestad. ¿Qué son las sociedades de profesionales? La exención está en el artículo 12, que textualmente dice que los ingresos de las sociedades de profesionales están exentos de este impuesto, pero para saber qué son las sociedades de profesionales nosotros tenemos que ir a buscar alguna definición. Y esa definición hoy día no existe. Si nosotros vamos a buscar en la ley, en la normativa vigente, no existe ninguna definición, ni en la ley de IVA, ni en la ley sobre impuesto a la renta, respecto de qué se entiende por sociedades de profesionales. Como no hay una definición legal y de hecho tampoco se trata de una estructura jurídica contemplada en la ley, esto de las sociedades de profesionales, sino que están mencionadas o tratadas en la ley de impuesto a la renta para efectos de un tipo de tributación en específico. Por tanto, todo lo que se entiende hoy por sociedades de profesionales es una construcción administrativa, está hecha sobre la base de los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos. Primero, en la circular 21 del año 91, en que el Servicio de Impuestos Internos trata a las sociedades de profesionales, y si bien no las define en esta misma circular, sí establece los requisitos que debe cumplir, entonces en base a eso uno va construyendo una definición, pero hay una serie de oficios posteriores que se han emitido entre el año 91 y el año 2022. Este año ha sido un año bastante generoso en pronunciamiento administrativo respecto de las sociedades de profesionales, dado que como entran en vigencia la norma del IVA a los servicios en enero, este año se han hecho muchas preguntas, hay muchas dudas al respecto. A través de una serie de oficios emitidos en estos años, el Servicio de Impuestos Internos ha ido construyendo una doctrina respecto de lo que se entiende por sociedades de profesionales. A eso hay que sumarle esta circular en consulta que yo les comentaba que el servicio publicó para que nosotros la pudiéramos leer el borrador, y hoy día, bueno, ya terminó el periodo de consulta, ahora el Servicio de Impuestos Internos está redactándola. El proceso de consulta ya terminó hace varias semanas, entonces estamos ahí a la espera de esta circular, debería salir en los próximos días, en las próximas semanas, en que ahí también el Servicio de Impuestos Internos vuelve
a, si bien no definir las sociedades de profesionales, sí establecer los requisitos que se tienen que cumplir para que se entienda que se está ante una sociedad de profesionales. Y donde sí viene una definición legal o una descripción legal de lo que son las sociedades de profesionales es en el proyecto de reforma tributaria que modificaría el artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta, y ahí sí nos trae una definición de sociedades de profesionales con los requisitos que para el legislador, si es que se llega a aprobar el proyecto, se debiesen cumplir para poder estar ante una sociedad de profesionales. Entonces, sobre la base de lo que existe hoy día, al 25 de octubre del 2022, sobre la base de esta construcción administrativa de pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que hoy entendemos por sociedades de profesionales? Serían aquellas que se dedican exclusivamente a prestar servicios de asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados o con la colaboración de dependientes, que pueden ser otras personas de la misma especialidad o similar, y en la medida que esas formaciones o profesiones sean afines o complementarias. ¿Ya? Como les digo, esta es una definición tomada es una construcción administrativa, ¿ya? Sobre la base de las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos. Sobre esta base, entonces, ¿qué requisitos son los que nosotros tenemos que cumplir si queremos calificar como sociedades de profesionales para, calificando como sociedades de profesionales, entonces quedar exentos del IVA a los servicios que prestamos? Primero, según la definición, voy a volver, según las instrucciones del servicio, las sociedades de profesionales solo pueden ser sociedades de personas. ¿Y esto por qué? Porque como se trata de sociedades que prestan servicios profesionales y las profesiones solo pueden ser ejercidas por personas, entonces la interpretación del Servicio de Impuestos Internos es que si una sociedad no es de persona, jamás podría ser de profesionales, ¿ya? Por otra parte, esta sociedad de personas se tiene que dedicar exclusivamente a prestar servicios o asesorías profesionales, tiene que hacerlo a través de sus socios, vamos a analizar después uno por uno estos requisitos, ¿ya? A través de sus socios o dependientes. Los socios deben ser profesionales o tener alguna formación o aptitud necesaria para prestar este servicio que le estamos ofreciendo al cliente, y además entre los socios y con los empleados o los dependientes que ayudan a prestar este servicio, tiene que haber una profesión o una formación o aptitud idéntica, similar, afín o complementaria. El primer requisito es que sea una sociedad de personas. ¿Qué son las sociedades de personas? Primero, las sociedades pueden ser o de personas o de capital. Las sociedades de personas son aquellas en las que las características de mi socio son realmente relevantes para mí. A mí no me da lo mismo ser socia de la Pilar, por ejemplo, que de la Lilia. ¿Por qué? Porque yo conozco a Pilar y ella tiene ciertas características especiales y no conozco a Lilian o sus características particulares no son las apropiadas para este negocio. O viceversa, yo necesito que Lilian sea mi socia porque ella sí tiene una formación que me va a ayudar a prestar estos servicios y Pilar no. No me da lo mismo si Lilian o Pilar, o asumiendo que las tres somos socias, que ellas le vendan su participación a otro socio. No me da lo mismo, es relevante la característica o las características, las cualidades personales de quien es mi socio. En las sociedades de capital, que son las sociedades anónimas o las sociedades por acciones, lo relevante es, como lo dice en su nombre, el capital. Me da lo mismo que sea mi accionista en la medida que ponga lucas al negocio. Por eso nosotros vemos en la bolsa que uno compra, vende acciones, da lo mismo que las compra, da lo mismo que las vende, porque lo relevante es que haya plata en la sociedad, que haya alguien dispuesto a financiar las operaciones del negocio, a diferencia de las sociedades de personas. ¿Y cuáles son las sociedades de personas? Bueno, la más conocida es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la más típica, que perdió vigor cuando surgieron las sociedades por acciones, porque vinieron a reemplazarlas, porque permitía que pudiéramos ser un solo accionista, porque son súper flexibles en términos de administración, permiten levantar capital mucho más fácilmente o sacar accionistas mucho más fácilmente.
Entonces las sociedades por acciones se volvieron la estrella de las sociedades y desplazaron con creces a las sociedades de responsabilidad limitada, pero hoy, dado este renacer de las sociedades de profesionales, vemos un renacer también de las sociedades de responsabilidad limitada, que además tienen como ventaja el hecho de que hoy no existen diferencias tributarias entre los distintos tipos de sociedades, salvo este hecho de que para ser sociedades de profesionales solo se puede ser sociedad de personas. Salvo ese hecho, no existe ninguna otra diferencia tributaria entre las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones. En todos los casos, las acciones, los derechos sociales tributan la venta tributa de la misma manera, los costos se determinan de la misma manera. En cualquier tipo de sociedad yo me puedo pagar un sueldo de mercado. Acuérdense que antes en las limitadas yo tenía un tope, que era el tope imponible, y por eso también la gente se transformaba en sociedades por acciones para poder pagar su sueldo más alto. Eso tampoco tiene límite hoy día. En la limitada también me puedo pagar un sueldo de mercado, mucho más arriba del tope imponible. Entonces, dado que ya no existen esas diferencias, vuelven a surgir las sociedades de responsabilidad limitada en gloria y majestad. Estas las sociedades colectivas, que tienen la desventaja de que no tienen límite en la responsabilidad de los socios y por eso no son muy usadas. Y bueno, también podríamos considerar aquí a las sociedades comanditas civiles, pero es una figura mucho menos común. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso estamos mencionando a las colectivas o a las sociedades de responsabilidad limitada. No pueden ser sociedades de persona, por no ser sociedades de persona, no pueden ser sociedades de profesionales, ni las sociedades anónimas, ni las sociedades por acciones, porque son de capital y no de personas. Y tampoco las EIRL. ¿Por qué? Porque la EIRL, si bien se tratan como las sociedades de personas, no son sociedades, son empresas de un único propietario, pero no son sociedades. Entonces, al no ser sociedades, no tener dos o más socios, tampoco podrían calificar como sociedades de personas. Entonces, solo nos van quedando estas opciones, las colectivas o las sociedades de responsabilidad limitada. Y como las colectivas no limitan la responsabilidad de los socios, entonces, por descarte, solo nos va quedando la opción de las sociedades de responsabilidad limitada. Los socios de la sociedad de personas, que es sociedad de profesional, también pueden ser sociedades. O sea, no es necesario que los dueños de una sociedad de profesionales sean solo personas naturales. También pueden ser sociedades. Pero se pone como requisito que esas sociedades, que son a su vez socias de esta sociedad de profesionales, también sean sociedades de profesionales. Entonces, en cadena, hacia arriba, tengo que ir cumpliendo siempre con el mismo requisito de que sean sociedades de personas, en que los socios tengan profesiones afines o complementarias, etcétera, y los demás requisitos que vamos a ir viendo más adelante. El hecho de que para poder ser sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de personas, tengamos que ser una sociedad de responsabilidad limitada, tiene implicancias a nivel corporativo súper importantes. Con esto lo que quiero decir es, las sociedades por acciones son sociedades súper flexibles, y uno las usa porque puede redactar pactos de accionistas, porque puede tener opciones de compra, opciones de venta, tiene cláusulas de salida, tiene un montón de figuras que puede establecer y un gobierno corporativo mucho más flexible. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, nosotros sabemos que como es súper relevante la figura de mi socio, entonces cualquier cambio que queramos hacer con la sociedad, cambiarle el nombre, aumentar o disminuir el capital, incorporar o sacar un socio, cambiar la estructura de poderes, eventualmente, cualquier cambio que queramos hacer en la sociedad, vamos a necesitar siempre de la participación o de la intervención de todos los socios, incluso de que el socio que tenga un 0,1% de la sociedad. Da lo mismo la participación que tenga, siempre voy a necesitar de la participación de ese socio. Por otra parte, si mi socio fallece, en el caso de las sociedades por acciones, no pasa nada, o en la sociedad anónima no pasa nada si el accionista fallece, porque bueno, las acciones las heredan no es que no pase nada, yo sé que la muerte es relevante, pero en términos de la estructura de la sociedad, las acciones las heredan los herederos. En el caso de las sociedades de personas, la sociedad podría, según estatutos, podría seguir continuando con los herederos del socio sobreviviente y no disolverse. Pero si bien no se va a disolver, si los herederos del socio
que falleció no cumplen con los requisitos de ser profesionales o de tener alguna formación afín o complementaria a los demás socios, esa sociedad va a dejar de ser de profesionales, aun cuando subsista después del fallecimiento, ¿ya? O puede ocurrir que mi socio ya no quiera prestar servicio para la sociedad y dice, no quiero trabajar más, me voy a tomar un año sabático, no trabajo, quiero mis utilidades, quiero hacer retiros. Y en ese caso, se vuelve mucho más complejo tomar decisiones respecto de lo que hacemos con los derechos sociales de ese socio. Dado eso, las implicancias a nivel corporativo de si decidimos hacer el cambio para poder pasar a una sociedad de personas y así cumplir con este primer requisito de las sociedades de profesionales, es súper importante que se puedan asesorar muy bien porque tienen que estructurar alguna forma de gobierno corporativo, de estatutos y de pactos de socios muy sólida para poder resguardar todas las situaciones que se pueden dar respecto de una sociedad de responsabilidad limitada. Lo podamos ver también al final y nos pueden hacer preguntas, pero ojo con eso. Segundo requisito, tiene que tener un objeto social exclusivo, o sea, este típico estatuto que nosotros tomamos y hacemos copy-paste y que ponemos el objeto de la sociedad es A, prestación de servicio, B, capacitaciones, C, inversiones en todo tipo de activos, D, y enumeramos una serie de objetos sociales. No se puede hacer si lo que nosotros queremos hacer es ser una sociedad de profesionales. El objeto social de la sociedad no puede tener otro objeto más que el de prestar asesorías o servicios profesionales. No puedo tener como objeto desarrollar algún tipo de inversiones o generar rentas inmobiliarias, etc. De hecho, ni siquiera capacitaciones, porque no se consideran, según los oficios del Servicio de Impuestos Internos, prestaciones de servicios profesionales o asesoría, ¿ya? Si bien, como vamos a ir viendo todos los requisitos, no todos estos requisitos están en la circular vigente actualmente, que es la 21 del 91, todos estos requisitos y sus características y la bajada a casos concretos, como les digo, están en diversos oficios del Servicio de Impuestos Internos. Ya no están necesariamente en las circulares, están en los pronunciamientos del servicio. Puedo tener yo, por ejemplo, mi plata invertida en algún instrumento, porque si yo presto servicio y me ha ido bien y genero caja, o necesito mantener un cierto capital de trabajo por un cierto tiempo para poder mantener las operaciones de la sociedad, yo no voy a tener la plata en la cuenta corriente, porque todos sabemos que la plata en la cuenta corriente pierde valor, necesito tenerla invertida en algún instrumento, por lo menos para protegerlo de la inflación, sobre todo en tiempos como lo actual, en que puede llegar al 10, va a superar el 10 anual. No hay ningún problema, ha dicho el Servicio de Impuestos Internos, en que yo pueda invertir esa caja para efectos de resguardar su valor. Pero eso no significa que yo me pueda dedicar a invertir esa plata y ponerme a operar como si se fuera mi negocio. Y respecto de eso, de hecho, la circular en consulta, la que ahora está en redacción, esperemos que salga pronto, el servicio se pronunció específicamente y dijo, mire, no hay ningún problema en que usted pueda invertir esta caja, estos recursos, puede tomar depósito a plazo, invertir en fondos mutuos, etcétera, pero ojo, porque en los procesos de fiscalización yo me voy a encargar de ver que la cuantía de lo que usted tiene invertido, de que los instrumentos en los que usted tiene invertido, en realidad sean para efectos de protección y no porque en realidad se está poniendo a generar actividades rentas de tipo pasivo y me está desvirtuando el objeto de la sociedad, ¿ya? Así que ojo con eso. El tercer requisito, además de que soy sociedad de personas y que la sociedad de personas en su estatuto tiene un objeto exclusivo, la prestación del servicio se tiene que hacer a través de los socios, siempre de los socios, pero además podría ser, si es que los socios no damos abasto para prestar todos los servicios, se puede hacer a través de dependientes o de trabajadores que presten servicios para la sociedad. Y acá es súper relevante porque todos los socios de la sociedad tienen que prestar servicios. Si en la sociedad somos 5 socios y de los 5 un socio es capitalista, esa sociedad no va a cumplir con los requisitos para ser una sociedad de profesionales. No puedo tener ningún socio capitalista. Pero además es necesario que esos 5 socios presten servicios de aquellos servicios que factura la sociedad, de aquellos que la sociedad le cobra a los clientes.
Si en este ejemplo de que somos 5 socios, uno de esos socios es el que gerentea la sociedad, es el que la administra, es el que ve los temas de finanzas, es el gerente general, pero él no presta servicios a los clientes, entonces tampoco estamos cumpliendo con el requisito. Es necesario que todos los socios, los 5 en este caso del ejemplo, prestemos servicios a los clientes. Respecto de esto, el servicio ha sido tan estricto en la necesidad de que sean todos los socios que prestan servicios, que en una consulta que se le hizo hace un par de años, hace algunos años atrás, al Servicio de Impuestos Internos, en que era un conjunto de abogados que prestaban asesorías respecto de situaciones de insolvencia y de reemprendimiento, lo que comentaban es que si bien todos los abogados prestaban servicios para sus clientes, algunos de estos abogados estaban en la nómina de síndicos, y eso implicaba que respecto de que en algunas quiebras, esos abogados que estaban en la nómina de síndicos no podían participar de la asesoría por temas de conflicto de interés, entonces respecto de esa asesoría en específico, participaban todos los demás socios, salvo ese síndico. Y en ese caso el servicio lo que dijo, oiga, si respecto de esos casos, entonces hay algunas, o de varios casos, en ciertas ocasiones hay alguno de los socios que va a quedar fuera y que no va a prestar las asesorías, entonces no me está cumpliendo con todos los requisitos para ser sociedad de profesionales, porque yo lo que necesito es que siempre y en todo momento todos los socios estén desempeñando labores para los clientes, aquellos servicios que la sociedad presta a terceros. ¿Ya? Entonces, ni socios capitalistas, ni socios que trabajen solo internamente para la sociedad, siempre hacia afuera. Los socios tienen, y los dependientes, tienen que tener o una profesión, o una formación, o una aptitud que sea necesaria para prestar el servicio correspondiente al giro. Si mi socio y yo nos constituimos una sociedad para prestar servicios, supongamos que mi socio es contador, yo soy abogado, entonces constituimos una sociedad para poder prestar servicios de asesoría legal y tributaria, no podría yo tener un socio que, por ejemplo, sea informático, porque a mí a lo mejor me sirve mucho que mi socio sea informático porque él desarrolla todos los sistemas, él nos genera no sé, pues muchos sistemas innovadores para poder optimizar el trabajo, para hacerlo mucho más eficiente, pero resulta que como el servicio que nosotros prestamos, el giro tiene que ver, o el objeto tiene que ver con la prestación de asesorías legales y tributarias, que es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes, tenemos un socio que si bien para lo que nosotros hacemos podría ser complementario o afín, no tiene que ver con el giro que nosotros estamos desarrollando, con el servicio que nosotros estamos prestando. Entonces es súper importante que la aptitud y la profesión, que la aptitud o la profesión que tenemos los socios tengan que ver con el servicio que estamos prestando. Y eso se aplica no solo para los socios, sino que también para los dependientes. Estos requisitos están en oficios, no están en la circular del año 91, están en diversos oficios del Servicio de Impuestos Internos y viene confirmado en el, bueno, no sabemos cómo va a salir el texto final de la circular, pero al menos en el borrador de la circular que se puso en consulta, el servicio lo volvió a mencionar. No solo los socios tienen que tener esta aptitud relacionada con el servicio que se presta, sino que los dependientes. Es decir, si yo presto una asesoría profesional que tiene que ver con temas de educación, por ejemplo, mis trabajadores no pueden estar ellos desarrollando actividades de desarrollo de software, por más que eso sea relacionado con mis asesorías en términos de educación, porque el giro de la sociedad o para la que yo como socio constituí la sociedad no tiene que ver con el desarrollo de software. ¿Ya? Eso también es súper importante que lo tengamos claro. Y los socios tienen que tener profesiones o formación o aptitud idénticas, afines o complementarias. En el caso del ejemplo que poníamos, si mi socio es contador y yo soy abogado, si bien las profesiones no son idénticas, sí son afines y son complementarias, porque para el tipo de asesoría que nosotros prestamos, que es asesoría legal y tributaria, o sea, es más que complementario un abogado y un contador.
o un constructor y un arquitecto, ¿ya? O un arquitecto y un diseñador, o un constructor y un diseñador. Esas son profesiones que son complementarias. No podemos tener una sociedad que, por ejemplo, una sociedad que presta servicios de diseño. En este ejemplo que poníamos, podríamos tener un constructor, un arquitecto, un diseñador y un ingeniero comercial, por ejemplo. Si la prestación del servicio en ese caso es construcción, arquitectura y diseño de interiores, pensando en eso, el ingeniero comercial, si está ahí o porque va a manejar la sociedad, muy probablemente, pero si no es más que para eso, a menos que el servicio que ellos presten sea el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y entonces el ingeniero comercial lo que hace es modelar los proyectos, genera los modelos financieros del proyecto urbanístico, del proyecto inmobiliario, claro, ahí podría ser que esas profesiones sean complementarias para ese tipo de servicios. Pero si no es eso lo que hacen, sino que lo que hacen es prestar servicios de asesoría para remodelar casa, el ingeniero comercial en ese ejemplo ya no sería complementario con las profesiones del arquitecto, del constructor o del diseñador. ¿Ya? Tiene que ver que sean afines o complementarias en relación con el servicio que se presta. Y en estos casos el servicio lo que ha dicho es que él va a revisar que esta calidad de complementarias tengan relación con el servicio que se está ofreciendo a terceros. No sé si quieren, yo veo el chat moverse harto, entonces no sé si quieren que paremos aquí un ratito y quieren que avancemos con algunas preguntas, antes de que, porque quizá con las preguntas vayamos respondiendo esto del qué hacer entonces, y vamos tomando ciertos casos. Oye, Dayana, bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, yo creo que partamos un poco con preguntas para hacerlo más ágil y seguramente vamos a, como dices tú, vamos a ver el qué hacer entonces. Mira, lo primero que tenemos una pregunta es, ¿qué se entiende por educación? Yo no sé si podemos ser tan específicos en ese término. ¿Qué se entiende por educación o qué servicios de educación? La pregunta específica es, ¿qué se entiende por educación? Por educación. Esto es casi como filosófica la pregunta de qué se entiende pero por educación. para efectos de la exención o no. Estamos hablando de colegios que están bajo el Ministerio de Educación y universidades CFT, o estamos hablando de asesoría o educación estamos informal. hablando de estamos hablando de servicios educacionales, las universidades, efectivamente los colegios, los institutos, las escuelas, tiene que ver con el concepto más básico de educación. Si yo presto servicios de capacitación, ¿ya? De hecho, hay oficios del Servicio de Impuestos Internos que dicen que una sociedad de profesionales que presta servicios de capacitación se está saliendo incluso de su giro, porque la capacitación no es un servicio profesional, ¿ya? Ahí, vamos, la circular en consulta no hacía una referencia específica porque las exenciones están establecidas en la ley, los servicios educacionales, los servicios ambulatorios de salud, pero tiene que ver con esos servicios educacionales, ¿ya? Con los servicios que básicamente las universidades, los colegios, están pensados en esa exención, en el que los papás no tengan que no tengan que pagar incluso un 19% adicional más que lo que cobran los colegios hoy día, agregarle un 19%, más que con las capacitaciones que yo pueda prestar. Y ahí déjame detenerme un poquito como en lo de las capacitaciones, porque lo que ha dicho el servicio respecto de las capacitaciones es, si usted presta servicios de asesoría y ocasionalmente brinda algún tipo de capacitación que está relacionado con esa asesoría, si es esporádico y si tiene que ver con capacitaciones o con charlas que usted le da o a sus clientes o a gente que eventualmente podría acceder a su servicio, típico ejemplo de esto, por ejemplo, que esto no es una capacitación en sí, sino que es una charla y está en el contexto del trabajo que nosotros solemos hacer en el día a día, eso no se escapa de la prestación del servicio y podríamos continuar nosotros calificando como sociedades de profesionales. Pero si nos ponemos a desarrollar el giro de capacitaciones, además del giro de asesoría profesional, entonces la capacitación, el servicio ha dicho que no constituye un servicio profesional en sí o una asesoría, y por consiguiente podría quedar fuera de la calificación de sociedad de profesionales. Así que ojo ahí
con cuando me ponga a desarrollar el servicio de capacitación en sí, a través de la misma sociedad de profesionales, porque puedo ya desvirtuar el servicio que estoy prestando. Esto del objeto único que necesita tener la sociedad. Súper claro. Oye, otra pregunta. ¿Existe algún efecto práctico en el hecho de quedar grabado con IVA, más allá de tener que agregar el 19%? Hoy hay varios efectos prácticos y que de hecho van a encarecer en términos administrativos la operación de una sociedad cuando empieza a quedar afecta con IVA, porque cuando hoy día nosotros no facturamos con IVA, en realidad nos da un poco lo mismo si no solemos controlar si la factura la aceptaron o la rechazaron dentro de los 8 días, porque no vamos a perder crédito fiscal, como no somos contribuyentes de IVA. Si nos piden una nota de crédito 8 meses después de la fecha en que se emitió la factura, para que les emitamos otra factura porque no se dieron cuenta que estaba mal emitida, o porque necesitan un descuento, o por X motivo, en realidad cuando no somos contribuyentes de IVA nos da un poco lo mismo, porque no hay pérdida de créditos fiscales, entonces no nos preocupamos tampoco de las fechas que ha pasado entre la emisión de la factura y una emisión de nota de crédito. Pero cuando pasemos a ser contribuyentes de IVA, es decir, si no logramos calificar como sociedades de profesionales, si no somos un colegio o una universidad, si no prestamos servicios ambulatorios de salud, es decir, si vamos a quedar afectados a IVA, tenemos que preocuparnos que si emitimos la factura no nos lo vayan a rechazar dentro de los 8 días de emitida la factura, que si nos piden una nota de crédito o tenemos que emitir una nota de crédito, estemos dentro de los plazos que la ley establece para poder imputar esa nota de crédito a los débitos fiscales y no tener que eventualmente ir a pedir la devolución cuando tenemos derecho a devolución. Hay más trámites de cumplimiento en el sentido de que, por ejemplo, cuando una sociedad inicia actividades y no se afecta a IVA, el proceso de verificación de actividad por parte del Servicio de Impuesto Interno y verificación de domicilio es mucho más laxo que cuando tiene que ir a verificar domicilio y actividad respecto de una sociedad que inicia actividades cuando es afecta a IVA. Ya, todo el proceso operativo de ser contribuyente de IVA es bastante más complejo que cuando no lo somos. Entonces eso puede hacer que se encarezca la operación, sobre todo de una pyme, que a lo mejor voy a tener que ahora contratar este contador externo que tenía, capaz que me tenga que traer a alguien interno, si es que mi facturación es muy constante, para que esté preocupado de que a los 8 días no me hayan rechazado la factura, que no tenga temas con las fechas en las que se emiten las notas de crédito, etc. Entonces sí, hay efectos prácticos importante, más allá de tener que recargar el 19% o de tener que ver cómo lo voy a hacer para negociar y participar en estas, como en estas ofertas o licitaciones cuando tengo que competir con alguien que no está afecto a IVA y yo sí. Oye, hay varias preguntas que me las voy a saltar arbitrariamente porque la Dayana durante la charla ya las ha ido como exponiendo algunas situaciones. Mira, una pregunta. Se ha firmado contrato durante el año 2022 quedando un remanente que facturar el 2023. ¿Este se facturaría con IVA? Según la interpretación del servicio, de acuerdo a los últimos oficios de lo que dice el borrador de circular, como el impuesto se devenga cuando te pagan o cuando se emite el documento tributario, si se factura el 2023, aunque el servicio se haya prestado el 2022, va a quedar efecto a IVA. Otra pregunta, si la sociedad de profesionales tiene bienes raíces, por ejemplo, una oficina, ¿yo podría arrendarlo y recibir ingresos por ese concepto? Esa es una buena pregunta y ahí tenemos que irnos a... El objeto único de la sociedad tiene que ser la prestación de servicios, sin perjuicio que yo puedo invertir mi caja en otros activos para poder mantener, o hacer inversiones para poder mantener el valor de la plata. Si yo dedico mis activos a otra cosa que no sea el giro del negocio, entonces voy a tener problemas con el cumplimiento del requisito del giro exclusivo. Yo puedo tener un bien raíz como sociedad de profesionales y puedo destinarlo a hacer funcionar en ese bien raíz mi sociedad de profesionales, ¿ya? Pero si ese bien raíz lo dedico a arrendarlo y a generar rentas pasivas por ese arrendamiento, entonces, dado que yo voy a tener otro tipo de ingresos y que voy a estar desarrollando otro tipo de actividad, podría quedar
estar incumpliendo con ese requisito del objeto exclusivo, de la actividad exclusiva que yo tengo que desarrollar, y entonces salir de la calificación de sociedad de profesional. Lo mismo que si la sociedad, por ejemplo, tiene un vehículo. Si ese vehículo se destina al giro de la sociedad, por ejemplo, una sociedad de veterinarios, que ellos prestan los servicios de... Porque los servicios de consulta veterinaria no califican como estos servicios ambulatorios de salud, ya, porque para que sean los servicios ambulatorios de salud son aquellos que define como esta lista que tiene FONASA de prestaciones que están valorizadas, y en base a eso es que se va a emitir este reglamento entre salud y, entre el Ministerio de Salud y Hacienda, y ahí no están los servicios veterinarios. Entonces los servicios de las clínicas veterinarias no van a estar exentos de IVA, a menos que se preste a través de una sociedad de profesionales. Y en ese caso, si estos profesionales veterinarios prestan los servicios a través de una sociedad de profesionales, podrían perfectamente tener un vehículo para la sociedad, para llevarse a los perritos, traerse a los perritos, los gatitos, lo que sea. Y ese vehículo va a estar destinado al giro de la sociedad, pero si ese vehículo lo arriendan, entonces ese vehículo, como no está dedicado al giro, destinado al giro, si bien va a generar rentas, pero no del giro de la sociedad que debiese ser la prestación de servicios profesionales, entonces de nuevo voy e incumplo con ese requisito. Súper. Oye, esto muy al concreto. ¿Los dependientes deben tener contrato o podrían boletear? Uy, ahí nos vamos a meter en normas de índole laboral. Desde el punto de vista tributario, los dependientes, o sea, las personas que me prestan servicios me pueden emitir una boleta de prestación de servicios o yo los puedo contratar. Si el servicio es esporádico, si contraté a una persona por un proyecto en específico, o si lo contraté por un tiempo en específico, pero solo para que haga algo de forma independiente y yo no le doy instrucciones, si no hay una relación de subordinación y dependencia, no hay ningún problema con la boleta de honorario. Pero si esta persona me presta servicios en forma permanente, si esta persona sigue instrucciones que yo le doy, hace la pega de la manera que yo le digo, no es un proyecto que va a desarrollar de forma independiente, sino que lo va a desarrollar de la manera que yo le digo, con mis instrucciones, tiene que seguir las normas de la compañía, ahí se nos configura una relación de subordinación y dependencia, más allá de que eventualmente no cumpla horario o de que no trabaje en la misma oficina, sino que trabaje en su casa. Ahí el tema de que da lo mismo que me esté dando una boleta de honorarios al configurarse la relación laboral, porque hay una relación de subordinación, de dependencia, entonces, aunque me den una boleta de honorario, siempre existe la posibilidad de que ese trabajador me demande porque yo no le he pagado las cotizaciones previsionales, porque da lo mismo la figura contractual que yo le di a esa relación. Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Entonces en este caso lo que hay es una relación de trabajo y una relación civil de prestación de servicios. Así que ojo con eso, que eso no es tributario. No me van a rechazar a mí el gasto de esa boleta de honorarios si me demandan y me dicen, oiga, eso no era una prestación de servicio civil, sino que era una relación laboral. Si yo pagué esa boleta de honorario, el gasto va a ser aceptado. El tema es que voy a tener el riesgo laboral, que los riesgos laborales en muchas ocasiones son mucho más caros, las contingencias laborales suelen ser más caras que incluso las tributarias, que ya sabemos que son súper caras. Ya las deudas laborales pueden ser mucho más riesgosas, más altas, así que ojo con eso. Oye, hay varias preguntas respecto al tema de las contrataciones y profesionales, y aquí nos preguntan respecto a la afinidad de los profesionales, ¿implica necesariamente que todas las administraciones de la sociedad de profesionales deberán externalizarse? No necesariamente, porque yo puedo tener, a ver, si somos todos arquitectos y ninguno tiene talento para administrar una sociedad, yo puedo contratar a alguien para que administre la sociedad en la medida que esa persona que yo contraté para administrar la sociedad no sea socio. Yo puedo tener trabajadores y dependientes que hagan pega interna para la compañía, ¿ya? Pero si es un socio que solo se dedica a administrar, entonces se me va a caer la figura. Pero puedo tener un socio que además de prestar servicios a los clientes, también es el que se encarga de administrar la sociedad. Por lo general las sociedades
Cuando parten desde chiquititas son los mismos socios los que hacen todo, todos sabemos, los que hemos emprendido sabemos que partimos como circo pobre, hacemos de todo, somos los que mandamos, los que hacemos la factura, los que mandamos la factura, los que hacemos las propuestas, los que hacemos la pega, los que contestamos el teléfono, y así parte, entonces, y las sociedades van creciendo. Entonces siempre puede ocurrir que uno de los socios tome el rol de administrador de la sociedad, pero que continúe prestando servicios a terceros. En el momento en que el socio se queda solo como administrador o como managing partner y no presta servicios para terceros, ahí se nos cae. En la medida que los socios sigan prestando esos servicios a terceros y no se quieren hacer cargo de la administración y contratan un gerente, no hay problema en la medida que ese gerente sea contratado y no sea alguien que preste servicios perdón, y no sea alguien que sea socio de la sociedad. ¿Ya? Ya. Ahora, Dayana, espérame, perdón. déjame Vale. perdón, necesito detenerme aquí porque yo lo que les he explicado todo este rato es que todo lo que nosotros sabemos sobre las sociedades de profesionales se ha ido construyendo en el tiempo a pura interpretación del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, en los oficios del Servicio de Impuestos Internos encontramos cosas que no aparecen en la circular original del 91, pero están en oficios posteriores. Algunas de esas interpretaciones o de esas instrucciones que el servicio ha impartido a través de todos estos oficios han quedado plasmados en este borrador de circular, que no sabemos si la circular definitiva va a quedar igual, pero no debiese cambiar tanto en el fondo. Y probablemente a partir de ahí haya nuevos pronunciamientos, nuevos oficios con las nuevas realidades, porque si nos quedamos solo con lo que dice, por ejemplo, el borrador de la circular y lo que han dicho los oficios del Servicio de Impuestos Internos, incluso se caería como sociedad de profesionales el caso que yo te estoy comentando en que la sociedad empezó a crecer y tuvo que contratar un gerente. Porque si, dadas las instrucciones del servicio y el borrador de la circular, este que está en redacción ahora, como lo que dice es que los dependientes también tienen que tener una formación afín o complementaria a los socios, pero además en relación con el servicio que se presta, si yo voy a contratar un dependiente para que solo administre la sociedad y no tiene formación similar a la que tienen los socios y en relación con el servicio que se presta a los clientes, capaz que el servicio me diga, ¿sabe qué? Entonces tampoco usted califica como sociedad de profesionales. En el momento en que usted llegue a tener un gerente o un contador interno para la sociedad, dado que o la formación no es complementaria o afín, o que esa formación complementaria o afín no está relacionada con el servicio que se presta al cliente, entonces deja de tener el carácter de sociedad de profesionales. En relación con esto, perdón que me alargue con esto, pero es que esto es un riesgo que hoy día tenemos, ¿ya? Porque estamos igual un poquito en ascuas con esta situación nueva, pero cuando esto se discutió en el servicio, cuando esto se discutió en el Congreso, y cuando esto se discutió en el Congreso, en las intervenciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda, la asesora de la Comisión de Hacienda les planteó a los parlamentarios que las sociedades de profesionales ya estaban reguladas y reconocidas en la ley, ya estaban en la ley de la renta, se mencionaban en el artículo 42, 48, las sociedades de profesionales, y ahí lo que se planteó es, las grandes empresas, una sociedad que ya ha crecido, no calificaría como sociedad de profesionales porque es muy difícil que todos los socios en una empresa que ya creció, que ya es gran empresa, por más que preste servicios profesionales, es muy difícil que todos los socios se dediquen a prestarle servicios a los clientes. En una empresa que ya creció mucho, lo más probable es que este managing partner, este socio que se quedó a cargo de la administración, no preste servicio a los clientes o que tengan una estructura interna de administración que no tiene que ver con la formación de los socios. Eso ya se planteó en su oportunidad. Entonces, dado esto, es probable que si esto se interpreta con un ánimo recaudatorio y queremos restringir la aplicación de las sociedades de profesionales para restringir las sociedades que puedan quedar exentas, entonces es posible que la interpretación del servicio sea que en esos casos, si contrato un gerente para que administre la sociedad o tengo un contador interno, incluso que en esos casos me lo deje fuera. Sería bastante extremo, no debiésemos ir hacia allá, pero hoy es difícil asegurar
lo que podría interpretarse. Sí. Oye, Dayana, pucha, hay muchas preguntas, voy a tratar de ir complementando, o sea, juntando varias, pero esta me pareció bien interesante. ¿Es diferente la forma en que tributan las sociedades profesionales y una sociedad común y corriente? Eso depende de si la sociedad de profesionales opta por acogerse a las normas de segunda categoría, a la tributación de las normas de segunda categoría o a las de primera categoría. En las de segunda categoría, la sociedad determina un resultado al final de año, pero no paga el impuesto de primera categoría, sino que ese resultado se le atribuye a los socios en la proporción que les corresponde según la participación que tienen en la sociedad, y ellos pagan su impuesto global complementario por esas rentas, para la época de la reforma de Michelle Bachelet existían las rentas atribuidas, algo parecido, solo que no se paga impuesto de primera categoría, se le atribuye a los socios y pagan directo en su global complementario. Si optan por tributar en las normas de primera categoría y son pyme, ya dependiendo de los ingresos que tengan, entonces pueden tributar en base a ingresos-egresos, pagar impuesto de primera categoría en el régimen ProPyme general, o si ya están generando ingresos que superan en promedio los 75.000 UF, entonces tributan por las normas de primera categoría en régimen general. Solo en esos casos la tributación va a ser diferente, va a depender de si optan por primera o segunda categoría. Si optan por tributar por en las normas de primera categoría, van a tributar igual que las demás sociedades, solo que no van a pagar el IVA. Gracias. Oye, muy práctico también una pregunta. ¿Qué hay que hacer alguna modificación entre el servicio de impuestos internos para poder facturar con IVA y o en los estatutos de la sociedad? Ya, entonces vamos, porque esto lo vamos a ver ahora. ¿Qué hacer después de todo esto que vimos que hacer? Yo tengo mi sociedad, que es una SPA, o a lo mejor ya es una sociedad de responsabilidad limitada, pero tengo socios que no trabajan para los clientes. Tengo que hacer ajustes. Entonces, lo primero, para ver si es necesario que hagamos algún ajuste, es veamos qué proporción del total de mis ventas es la que representan aquellas ventas que yo le hago a los que no son contribuyentes de IVA, a las que le hago a los que sí son contribuyentes de IVA. Si me doy cuenta que el 90 o el 95% de mis ventas se las facturo a clientes que son contribuyentes de IVA porque son sociedades operativas, entonces a lo mejor no tengo un gran problema. O sea, voy a tener los problemas más prácticos que ya dijimos, que voy a tener que preocuparme de las fechas si es que me piden si es que tengo que emitir una nota de crédito, el tema del rechazo de la factura a los 8 días, temas como más operativos y de control y de gestión. Pero en términos de tener que hacer algún ajuste para quedar exento o afecto de IVA, no debiese, porque no voy a tener gran impacto. Pero si toda mi facturación o gran parte de mi facturación es a clientes que no son contribuyentes de IVA, sociedades de inversión, personas naturales, universidades, colegios, centros de estudios, etcétera, entidades que no son contribuyentes de IVA, entonces ahí sí voy a tener que poner a ver si es que vale la pena, si es que necesito hacer algo o no. Lo más fácil y lo más simple es partir con una sociedad nueva que cumpla desde el día 1 con todos los requisitos para ser sociedades de profesionales. Que sea sociedad de personas, que todos los socios tengan profesiones similares o afines, que todos vayan a trabajar para la sociedad, etc. ¿Ya? Cumpliendo con todo eso, partiendo desde cero, eso es rápido, simple, barato, limpiecito, nadie me lo va a cuestionar, y es rápido. Tienen problemas prácticos porque tengo que ir a gestionar que me abran una nueva cuenta corriente porque es un nuevo root, etc. Pero no siempre resulta tan fácil llegar y partir una sociedad desde cero. Puede ser que yo participe en licitaciones, en concursos, en proyectos, que le presto servicio a las mineras y entonces meterme en la base de los proveedores es súper complejo. Entonces, para mí el root, la historia de la sociedad, es súper importante, tiene un valor muy grande. Entonces yo necesito conservar ese root. No me sirve partir con una sociedad desde cero, necesito hacer algo con la sociedad que yo ya tengo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Lo primero es, en términos de estatuto, hacer los primeros ajustes. Si no soy sociedad de persona, transformarme en sociedad de persona. Ojo ahí, si es que me transformo en sociedad de persona, con el tema del gobierno corporativo, los pactos de socios, cómo regulo los estatutos, hay un montón de cosas en las que fijarse, porque con las sociedades de persona, esta figura jurídica tiene ciertas particularidades y que no son y no tienen las flexibilidades que tienen las sociedades de capital. Entonces, ojo ahí, si es que lo van a hacer, por favor, asesórense con un buen abogado corporativo que los pueda ayudar con eso.
tienen que transformarse, pasar a sociedad de personas, ajustar el objeto social. Recuérdense que el objeto social tiene que ser único y exclusivo, prestación de asesorías profesionales, y el estatuto lo tiene que decir, solo va a prestar servicios profesionales o asesorías profesionales. Y una vez que se aseguren que en términos de estatuto y en términos de los hechos, que ustedes van a poder acreditar que los socios tienen una formación profesional o técnica afín al servicio que se va a prestar, de acuerdo al servicio que se va a prestar, afín entre ellos o complementaria, que cumplan con todos esos requisitos, entonces ahí lo que tenemos que hacer es ir a probar. Y digo probar porque hay algunos casos de éxito, pero como el Servicio de Impuestos Internos todavía no tiene instrucciones al respecto, entonces dependemos de cada unidad del Servicio de Impuestos Internos, y cada una unidad es un feudo. Hay casos de éxito en que una sociedad, cumpliendo con todos los requisitos para ser sociedades de profesionales, que no partió como sociedades de profesionales, ha hecho ajustes con la información que tiene en el Servicio de Impuestos Internos, ha hecho término de giro a sus actividades de primera, e iniciado actividades de segunda categoría, y en base a eso ha logrado que el Servicio de Impuestos Internos los califique como sociedades de profesionales, y dado eso les cancelan la factura y les permiten emitir boletas de honorario. Tenemos algunos casos de éxitos, pero como les digo, como no hay instrucciones específicas al respecto para eso, sin perjuicio que la circular, el borrador de la circular menciona que cumpliendo con todos los requisitos, sin perjuicio que haya nacido con las normas de primera, las empresas se podrían ajustar, mientras no haya una instrucción ni un pronunciamiento concreto del servicio respecto de cómo hacerlo y que se puede, es ir a probar el servicio. Si haciendo todos estos cambios, el servicio me puede permitir que, habiendo nacido sin ser sociedad de profesionales, pueda hoy pasar a cumplir, a calificar como sociedad de profesionales. Además, hay que poner ojo porque lo que muchos contribuyentes están empezando a hacer, o lo que han planteado hacer, es decir, voy a separar mi servicio. Voy a separar aquellos servicios que no son afectos a IVA con aquellos que sí son afectos a IVA, entonces separo y a los socios me los llevo y los voy a llevar a una sociedad en la que ellos nomás presten este servicio exento de IVA, y dejo todo lo otro que pudiera no calificar como sociedad de profesionales, y a los trabajadores que no califican con profesiones afines o complementarias a los míos, los separo. Y presto los servicios a través de entidades independientes. Ahí hay que tener cuidado, porque en la medida de que esos servicios realmente estén separados, realmente se presten en forma distinta, podría no haber problemas. Pero si lo que voy a hacer es simplemente separar los RUT, y al final igual voy a prestar un solo servicio, solo que los voy a facturar por separados, o la sociedad que está exenta de IVA para poder prestar los servicios igual tiene que contratar a la otra sociedad que tiene los empleados, entonces ahí me pueden pasar dos cosas. Uno, que como igual tengo que contratar a la sociedad que tiene contratado a los otros empleados, y esta sociedad va a estar afecta a IVA, igual voy a tener que soportar el IVA en la sociedad exenta. O lo que podría ocurrir es que el Servicio de Impuestos Internos me diga que esta figura es elusiva y que esta separación la hice exclusivamente para quedar exento de IVA. Si bien la circular que está en redacción, el borrador, dice que los contribuyentes son libres de poder reorganizarse para poder cumplir con los requisitos de quedar exento, esa posibilidad que da el servicio la plantea sobre la base de que yo puedo tratar de reestructurarme yo y hacer las modificaciones a mis estatutos para lograr calificar como sociedad profesionales. Pero el mismo servicio en este borrador de circular dice, sin perjuicio de que en principio esto no es elusivo, porque usted tiene todo el derecho del mundo para ajustar sus estatutos y quedar exento de IVA, la estructura que usted arme, yo la voy a revisar caso a caso para ver si, según las circunstancias concretas, la forma en que usted está parando es una estructura elusiva. Hay un caso bien emblemático, aquí los contadores, los abogados que estén conectados lo recordarán, un caso bien emblemático que es el caso Bahía, que en su oportunidad el servicio lo cuestionó, porque lo que se hacía era que, bueno, el arrendamiento de bienes arrendados amoblados es un hecho gravado con IVA, el proyecto de reforma lo elimina, pero hoy día arrendar inmuebles amoblados es un hecho gravado con IVA.
A los que no lo sabían y arrendan inmuebles por Airbnb, les aviso que están en incumplimiento porque eso está grabado con IVA. Pero un contribuyente, para poder evitar el IVA en esa operación, lo que hacía eran unas cabañas, era separar el contrato, y por una parte arrendaba las cabañas inmuebles y por otra parte entregaba los muebles por separado. Entonces de esa manera podía evitar que el arriendo de la cabaña quedara afecto a IVA. Y ahí el servicio lo cuestionó y dijo, oiga, aquí esto es un mismo hecho grabado, es la misma operación, el mismo contrato, son los mismos contribuyentes, lo único que está haciendo usted es jugar con las figuras para poder no pagarme IVA, así que esto usted está eludiendo el impuesto, así que venga, págueme el IVA. Esto es emblemático porque es un caso en el que la Corte Suprema dijo, mire que vivaracho el contribuyente, lo aplaudo, esto no es elusión, pero eso hoy día es un caso típico elusivo, ¿ya? Porque así hemos ido evolucionando en el tiempo con el concepto de la elusión. Entonces hoy día hacer algo parecido a eso, separar las entidades solo para que una quede afectada a IVA y la otra no, o para poder lograr no quedar afecto a IVA a cierto servicio, entonces el servicio sí lo podría considerar elusivo. Si se configura esa estructura, tienen que revisar muy bien que efectivamente los servicios estén separados, que tenga sustento, que no sea simplemente porque lo que quisimos fue no aplicar el 19% adicional. Además hay otro tema que es que los clientes puede ser que quieren de todas maneras que le prestemos el servicio en forma integral, entonces tampoco les sirva que le prestemos por una parte un servicio y por otra otro, entonces igual se los vamos a tener que prestar en forma conjunta, ¿ya? Así que eso es, revisar primero a quién le facturamos, revisar las estructuras que tenemos, ver si es que vale la pena hacer los ajustes y si estamos dispuestos a probar esto de ver si podemos calificar como sociedades de profesionales con sociedades que ya nacieron, o si nos vamos por el camino simple, rápido y barato, que es partir con una sociedad nueva, que desde el día 1 califique como sociedad de profesionales. Oye, Dayana, mira, una pregunta. Se dijo que los empleados deben tener profesiones afines, entonces, ¿no podría tener una secretaria de una sociedad de profesionales de arquitectos, por ejemplo? Ya, eso tiene que ver con lo que yo les comentaba hace un rato, en que si bien el Servicio de Impuestos Internos en los oficios y en el borrador de la circular dijo esto es súper extremo, y entre los comentarios que se le plantearon al servicio cuando se puso en consulta esta circular, fue precisamente eso, que es obligar a que las sociedades de profesionales tengan que los dependientes tener formaciones afines para la prestación de los servicios, sería extremarlo. Una forma de entender esto es que lo que se exige respecto de los trabajadores o de los dependientes que tienen formaciones afines tenga que ver con el servicio que se le presta a los clientes y no con el servicio que un dependiente pueda prestarle a la sociedad puertas adentro. El servicio que se le preste a la sociedad puertas adentro está restringido para los socios. Es el socio el que no puede prestar servicios puertas adentro para la sociedad. Podría yo perfectamente tener un trabajador que me pueda ayudar con la administración de la sociedad y que no tenga una profesión afín, si esa profesión que no es afín o complementaria no está destinada a la prestación del servicio que tiene que ver con el giro de la sociedad. La verdad, como te digo, yo creo que sería muy extremo que la interpretación del Servicio de Impuestos Internos llegara a ese nivel, a exigirme que todos, que en el ejemplo, que si mi socio es contador y yo soy abogado, llegar a exigirme que solo pueda tener contadores o solo pueda tener abogados y no pueda tener un ingeniero comercial o una secretaria que me pueda ayudar con la administración. Oye, yo creo que, mira, Pablo está ahí, son casi las 7, no sé cómo seguir porque hay muchas preguntas. Bueno, ustedes tienen el correo de Dayana, Pablo también nos puede hacer llegar todas sus preguntas, pero en realidad nosotros nos quedaríamos hasta las 10 de la noche aquí, la Dayana fanática del tema tributario. Sí, perdón, mira, que solo le eché algunas miraditas al chat, algunas respuestas rápidas. Alguien pregunta si una sociedad de profesionales tributa en primera categoría, ¿queda afecta IVA? No, da lo mismo que tribute en primera o en segunda categoría, en la medida que sea sociedad de profesionales, va a quedar exenta IVA. Tiene que calificar como sociedad de profesionales. Siendo sociedad de profesionales, ella puede optar si tributa en primera o en segunda. Y alguien pregunta, si tengo un pequeño porcentaje de ventas a contribuyentes no afecto y otros que tengo afectos a IVA, ¿no puedo recuperar el IVA?
a todos les voy a tener que facturar con IVA. Lo que pasa es que el cliente que no está afecto a IVA es el que va a tener que soportar mayor costo, pero yo no puedo facturarle a algunos con IVA y a otros sin IVA. Es mi servicio. Si es que yo no califique como sociedad de profesionales, es mi servicio el que va a estar afecto a IVA. No va a depender de quién recibe la factura ni de a quién le presto el servicio, sino es yo el que lo presto, soy el que queda afecto a IVA. Y si presto servicios de asesoría al exterior, ¿esos servicios estarían afectos a IVA? Si presto servicios al exterior, esos servicios van a estar afectos a IVA a menos que ese servicio que yo estoy prestando al exterior califique como un servicio de exportación. ¿Y cuándo califican como servicio de exportación? Bueno, tengo que ir a preguntarle a aduana si mi servicio califica como exportación. Tiene que tratarse de un servicio prestado íntegramente en Chile y tiene que tratarse de un servicio utilizado en el exterior. Si cumplo con esos requisitos, bueno, y tiene que tratarse de un hecho grabado en Chile. Si cumplo con esos requisitos, ese servicio califica como servicio de exportación. ¿Se entiende, Dayana? Y no estaría afecto a IVA. Perdón, ¿se entiende, Dayana, que cuando yo capacito a alguien desde Chile o le hacemos un taller desde Chile, aunque sea en Zoom, ¿se hizo en Chile? El servicio lo prestaste en Chile. Como lo prestaste en Chile, está grabado con IVA en Chile. Si pero es un servicio de exportación. Es un servicio de exportación si se utilizó en el extranjero. La capacitación se le hiciste a puros peruanos, por ejemplo. Ese es un servicio, ese lo exportaste. Tienes que ir a ver en el listado que ya tiene aduana, que tiene un listado de servicios ya precalificados como exportación, si el servicio de capacitación online o en forma virtual está ya precalificado como exportación. Ya. Lo prestaste en Chile, se utilizó en el extranjero, está calificado como exportación, ese servicio, si bien en principio está afecto a IVA en Chile, está exento, entonces tú emites una factura de exportación y en virtud de eso ya no le cobras el IVA a tu cliente extranjero. Perfecto. Independiente del régimen de la sociedad de profesionales, siempre emiten boletas de honorario las sociedades de profesionales. Aunque tribute en primera categoría, no emite factura. De hecho, la boleta de honorarios, cuando la sociedad de profesionales tributa en primera categoría, la boleta de honorarios tiene una leyenda abajo que dice sociedad acogida a las normas de tributación de primera categoría, pero siempre emiten boletas de honorarios. Oye, sugiero lo siguiente. Yo les puse ahí, bueno, el LinkedIn de nuevo de la Dayana, el LinkedIn mío, mi correo, Pilar, si le podéis poner los correos de ustedes. Si hay suficientes preguntas, yo ameritaría hacer una reunión solamente responder preguntas y nos juntamos de nuevo en los próximos días para abarcarlo todo, porque si no se nos va a inundar de reuniones uno a uno. Pero dediquemos una sesión quizás más corta a puro responder las preguntas, porque aquí podríamos estar para mucho rato porque empieza la casuística y hay infinidad de casos particulares, etcétera. Entonces, sugiero eso, no sé si les parece, porque ya llevamos 90 minutos y en respeto a los tiempos de todos. El happy hour más termina a cierta hora, entonces hay que ir a la otra parte de la vida que uno tiene. Así que hagamos eso. Déjenme detener la grabación. La grabación va a quedar